No, no, bárbaro, bárbaro. Hace, no sé, 5 minutos me acordé y dije, voy a anotarme por las dudas, lo dejé acá al lado de la computadora. Pero descontaba que alguno de ustedes me iba a hacer acordar igual. ¿Alguna brujita iba a aparecer? Por más que lo tuviera anotado acá, capaz que lo veía después. Apagamos micrófonos, profe. Exacto, ¿sí? Sí, lo mejor. Y cuando quieran intervenir, lo prenden ahí, me interrumpen nomás, no hay problema, ¿no? ¿No? Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de leer los cuentos, 4 cuentos que salieron en una revista, desconozco en qué libro están, pero salieron en esta revista que se llama Pontis, que es una revista con fondos concursables del MEC, que publicaba cuentos en portugués y en español, tanto de uruguayos como de escritores brasileños, y la idea de la revista era divulgar escritores uruguayos en Brasil y escritores brasileros en Uruguay. Y hay un número dedicado a Hugo Burel, con una entrevista y algún artículo al principio sobre los problemas de la traducción, y estos 4 cuentos de Hugo Burel. Y después les envié un cuento escañado de este libro que ya había nombrado la otra vez, El oficio de contar, ¿no? Este libro que reúne, escucho un micrófono abierto. Como él lo graba. Que lo manda por el WhatsApp. Les recuerdo que si hay micrófono abierto, lo que ustedes hablan se escucha. Rafael, tú podés silenciarnos a todos. Sí, es verdad, pero cuando ustedes quieren intervenir... Cada uno puede, aunque tú lo silencies, después pueden abrirlo. Exacto. No. Perfecto. En participantes, buscás abajo de todo, dice sí, silenciar. Ahí va. Estoy haciendo entrar a alguien más. Está entrando gente. No me está dando la opción de silenciar. En participantes, donde dice participantes, sí. Abajo de todo. Sí, pero no me está dando la opción ahí en participantes. Raro. Creo que en cada cuadradito donde está también, la persona, creo que si vas sobre tu derecha de la pantalla, abajo del todo, dice silenciar a todos. Bueno, no me está dando la opción. A ver acá. A ver, seguiremos haciendo. Y les decía, uno de los cuentos, La crianza del insatisfecho, lo saqué de este libro, que El oficio de contar, que reúne a varios escritores uruguayos. Yo les había dicho que estaba un cuento del escritor y una entrevista posterior a cada uno de ellos, ¿no? Y me gustaría empezar por La crianza del insatisfecho, porque me parece que el título de este cuento nos sirve para encontrarle una línea a los otros cuentos. A ver si están de acuerdo. ¿No les pareció ver en todos los cuentos personajes insatisfechos, precisamente? De una u otra manera, los personajes estaban ante una situación de que algo les faltaba en su vida, ¿no? De que hay algo más que los esperaba, algo que perdieron, algo que no tienen, algo que no se atrevieron a vivir, o una insatisfacción vital que los acompañó desde el nacimiento, como a este personaje tan particular que desde pequeño ya mostraba esa insatisfacción, ¿no? Entonces hay como una línea ahí de personajes que vitalmente sienten un vacío y que la vida no les alcanza, ¿no? Que hay algo más que los espera en un lado o que perdieron. En La crianza del insatisfecho...
Contraluz y es terrible el personaje. Qué ¿Cuál? pobre. El de Contraluz. Contraluz. Sí. No lo terminé, porque la letrita chiquita me mató lo que te decía. Pero Sí, voy a sí, ver pero- cómo lo arreglo. Sí, pero busquen, Si me tengo que busquen, poner van a lente ver. más grande, Sí, sí, busquen, van a ver que se puede. ¿eh? Busquen, van a ver que se puede Agrandar. agrandar. Busquen, sí, van a ver que se puede agrandar. Bueno, Entonces, hay entonces en los cuentos esa insatisfacción, y en el cuento particular, La crianza del insatisfecho, vieron que hay una introducción, un acápite de unos versos. Me acerco tal vez a una frontera. Un odio inútil a su creciente miseria. Estoy silenciando a algunos me está permitiendo, pero Ay, sí. no a todos. Lo raro de ese acápite es que son versos de Juan Carlos Onetti, que parece que en su vida escribió 3 poemas, nada más, ¿no? Onetti lo conocemos por sus novelas, por sus cuentos, por sus artículos periodísticos, sus ensayos, pero no por la poesía, ¿no? Onetti es uno de los escritores que Hugo Borel tiene como maestro, por eso lo nombra, es uno de los que nombra, por lo menos en las entrevistas, aparte de Borges, uno de los que nombra habitualmente es a Onetti. Pero es raro que se cite a Onetti con versos, ¿no? Me acerco tal vez a una frontera, a un odio inútil, a su creciente miseria. Esto es parte de un poema que se llama Balada del ausente, como tienen ahí, y es un poema dedicado a Idea Vilarín. Todos sabemos más o menos que han tenido un romance, ¿no? Idea Vilariño y Onetti. Idea Vilariño le dedicó más que 3 poemas a Onetti, muchísimos más, para empezar un libro entero, ¿no? Pero bueno, hay un poema bastante lindo de Onetti, inesperado, que después lo veremos completo en algún momento. Cuando uno pone un acápite, una cita de otro autor encabezando un cuento, una novela u otro poema, es porque esa frase o me inspiró algo, tiene que ver con lo que estoy escribiendo después, fue un punto de inicio quizás para la escritura, pero alguna vinculación tiene. Uno no pone por azar o porque sí, porque quede bonito un acápite ahí de alguien más, ¿no? Entonces, esto vamos a ver después cómo se relaciona, o qué relación le podemos encontrar nosotros a esos versos que están citados ahí, ¿no? Quiero leer de corrido los 2 primeros párrafos para ver cómo nos presenta el cuento, iba a decir Onetti, Borel. Cuando era apenas un bebito, sin pelo e inquieto hasta exasperar, el pecho de su madre no lo satisfacía. Entonces, sin llegar a ser el provechito esperado, lloraba de hambre y enseguida vomitaba lo poco que había tragado, que tal vez era suficiente, pero él no quedaba satisfecho. Hubo que empezar a complementar la leche materna con un compuesto a base de polvo, diluido en agua, que le agradaba y hasta lograba calmarlo. Pero ese líquido turbio y bastante caro, a la larga le producía cólicos estomacales y nuevos llantos. Además, no dormía lo necesario. Siempre se despertaba antes de lo esperado y enseguida lloraba a gritos de unos decibeles increíbles. Sus padres tampoco dormían y por consiguiente estaban siempre insatisfechos, malhumorados, nerviosos. Así, al cabo de los primeros 18 meses de nacido, ese hijo del amor, el matrimonio devino en una pareja agotada y frecuentadora, excesiva de pediatras y otros expertos. Les recomendaron paciencia y esperar a que creciera. A los 3 años el niño cambió. Ya casi no lloraba y probablemente no padecía cólicos. Pero su padre se había marchado hacía meses. Había abandonado su oficio de tornero para emplearse en la marina mercante. Después del tercer viaje no regresó a puerto ni al hogar.
No dejó cartas de despedida ni dirección postal. Simplemente desapareció, aunque el término exacto es huyó. De las noches insomnes, de los sobresaltos incesantes, de los gastos excesivos en leche en polvo, sonajeros multicolores y remedios que no daban resultado. Pero los médicos no se habían equivocado. Paciencia y crecimiento. Acá te hemos presentado una situación básica, ¿no? 3 personajes, un matrimonio, un niño, esta característica particular de este niño que no se satisface con nada, que muchas madres habrán vivido, quizás, que parece que siempre está con hambre, que no lo sustenta la leche materna, que no le alcanza, parece eso que está ahí, y todas las preocupaciones de los padres por este niño que vive llorando y que parece que pasa hambre y hambre y hambre, ¿no? Y un padre que desaparece. Vaya, si habrá de estos, ¿no? La situación parece una historia extraída como de la vida real, ¿no? No nos asombra nada de esto que está acá. Esto podría perfectamente ser real. Es ficción, ¿no? Pero perfectamente podría ser real lo que está sucediendo acá. No hay nada extraordinario, no hay fantasmas aparecidos, algo, un crimen, ¿no? Es una situación cotidiana. Una mujer que se queda sola, un padre que se va, un niño que desde pequeño tiene una insatisfacción ahí que en principio se manifiesta por el hambre, ¿no? Por el problema de que no lo sacia el alimento. Y esto de paciencia y crecimiento que le dicen los médicos, que más adelante se repite, ¿no? Bueno, el niño crece, parece que ha dejado sus problemas iniciales, los cólicos y el hambre, pero vamos a ver que la insatisfacción sigue estando ahí, ¿no? Que uno se pregunta qué tipo de insatisfacción es en realidad, ¿no? Detrás de una anécdota siempre hay algo más, ¿no? En literatura, tenemos que acostumbrarnos a eso, estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que no es simplemente una anécdota que se cuenta, una historia, sino que hay algo más que está siendo, algo, a veces, muchas veces más que se está simbolizando ahí. Me tengo que acordar de Bichar, La gente en espera. Ahí va. Allí estaba el niño con 3 años, y la insatisfacción creciente de no ver más a su padre, si bien quizá no tuviera una verdadera noción de su ausencia. Tenemos al niño con 3 años entonces, y algo que este narrador externo y que parece que sabe todo, nos dice que este niño de 3 años, como si fuera una especie de psicólogo que diagnostica a su paciente, en este caso es su personaje, ¿no? Muchas veces los narradores se comportan así, ¿no? Saben tanto de la mente de sus personajes que pareciera que estuvieran haciendo una especie de disección psicológica de los mismos ante nosotros, ¿no? Bueno, este niño parece que tiene una insatisfacción por no tener a su padre, aunque ¿qué recuerdo puede tener de él, ¿no? Si se ha ido cuando él era muy pequeñito. Su madre era ahora una mujer relativamente joven, pero entristecida y entregada al trabajo para mantener a ambos. Era empleada de una tienda y cumplía un horario extenso, por lo que durante el día del pequeño insatisfecho, fíjense que no tenemos nunca nombres de los personajes, no sé si notaron eso, ¿no? En este cuento no hay nombres, es un hijo, es una madre, es un padre, ¿no? Un padre ausente. Cuando no se le da nombre a los personajes suele indicar algo, ¿no? Como que estos personajes son genéricos, como que esta historia podría ser la historia de cualquiera o de muchos. Cuando uno los identifica mucho al personaje es la historia de ese personaje. A veces, en vez de no darles nombres, se les da nombres muy comunes, ¿no? Apellidos como Rodríguez, Fernández, ¿no? Recuerdo Rodríguez de Paco Espínola. Bueno, ese Rodríguez es todos los paisanos del campo, ¿no? O muchos paisanos del campo, por eso es un nombre tan común. O una letra, como le da Kafka o Bradbury, señor K, señor J, ¿no? Como que el nombre no importara, esto es más bien lo que representa, es el padre, es la madre, es el hijo, es el doctor, son esos como personajes, una especie de personajes prototipos. Este es el pequeño insatisfecho,
de él se ocupaba una vecina, madre a su vez de 2 hijos de edad similar al cuidado. Por las noches, cuando el niño se dormía, la madre tejía pulóveres, cambiaba cuellos de camisa y cocinaba viandas. Con eso completaba los ingresos de la tienda y se aseguraba que al hijo nada le faltara. Solo descansaba los domingos y luego del almuerzo ambos salían a tomar aire y a jugar a un parque cercano. Como los abuelos maternos vivían en otra ciudad y la madre era hija única, el niño casi no tenía contacto con parientes, que eran apenas un tío, hermano del padre, bebedor y huraño, y una tía abuela por parte de la madre, sorda y dedicada a sus gatos. Fíjense qué panorama de soledad, ¿no?, para estos personajes, para el niño y para esta madre que ha quedado sola y que tiene que tener más de una ocupación para mantenerse ella y mantener al niño. Otra vez, historias repetidas que de estas conocemos o hemos vivido, ¿no? Que tenemos al lado nuestro estas historias, ¿no? Mucho trabajo de la madre, una madre joven todavía, y este niño que sigue insatisfecho, ¿no? Parece que nada le alcanza. En los juegos, porque todo parece indicar que lo que no le alcanza es lo que no está ahí, ¿no? Y esta parte que viene ahora parece complementar lo que dije anteriormente. En los juegos del parque era cuando la ausencia del padre era más notoria. La madre apenas si sabía patear una pelota y era incapaz de hacer de indio con convicción, ¿no? Esto de hacer de indio con convicción es bastante irónico, ¿no? Como que no le ponía muchas ganas al personaje de indio ahí en el juego. A los 6 años, el niño comenzó a ir a la escuela. Fue una satisfacción para la madre verlo ingresar al antiguo edificio, el primer día de clase. La túnica blanca, impecable y almidonada, la moña azul, y la tímida emoción detrás de la sonrisa forzada al hacerle adiós con la mano. Esta adjetivación de la sonrisa tiene que llamar un poco la atención, ¿no? El niño impecable, ya 6 años, saltamos, ¿no? Vamos teniendo como etapas. Es como si fuera la semblanza de un personaje, ¿no? O de 2 personajes. Porque hay algo extraño acá que no suele darse en los cuentos. Una de las cosas que yo recomiendo, o que recomiendan los cuentistas en general, no solo yo, ¿no?, es que a la hora de hacer un cuento hay que concentrarse en una especie de problema y tiempo único. Concentrar las acciones en un tiempo único hace que el cuento tenga más fuerza. Si yo cuento la historia de un personaje de varios años, de que nació hasta que tiene 30, 40 años, bueno, eso se diluye, es más propio para una novela, ¿no? El cuento tiene que ser, decía Cortázar, y Buriel lo cita por ahí, una especie de gancho al mentón, ¿no? Cortázar, que era amante del boxeo, comparaba el cuento con una pelea ganada por nocaut, ¿no? O sea, con el otro boxeador que cae a la lona, ¿no? Que seríamos nosotros los lectores, seguramente. Y la novela con la pelea de boxeo ganada por puntos. Es decir, esas peleas que se pelean todos los rounds, ¿no? Que no se acaba porque el otro cae, ¿no? Que es más larga. Bueno, acá parece que se abarca muchos años de un personaje, ¿no? Pero en realidad se está hablando de lo mismo. Me parece que esa es la clave de esta historia. Se está hablando de la insatisfacción del personaje porque no tiene a su padre ahí, ¿no? Porque siente que hay algo que no está completo. Entonces esa es la unidad. No es tanto la unidad de tiempo, sino el problema del personaje. El cuento está centrado, esta semblanza está centrada en el protagonista, y en su madre también. Ahora, la sonrisa de la madre cuando lo deja en la escuela es forzada. ¿No? No es una sonrisa alegre de madre el primer día, emocionada porque deja a su hijo en la escuela el primer día. Sí, acá en el chat Ana Lucy dice: una novela depurada de ripios, decía Quiroga, del cuento. Es algo parecido a lo que estábamos diciendo por acá, ¿no? En el Decálogo del Perfecto Cuentista
decía que un cuento, Quiroga era como una novela a la que le sacás todo lo que le sobra, ¿no? Cosa que es bastante forzado, ¿no? Porque en realidad la novela no es que le sobre algo, no es que toda novela la puedo transformar en un cuento, pero creo que es, digamos que muy visible lo que quiso decir Quiroga, ¿no? Bueno, en un cuento hay que ser exacto, no hay algo que sobre, en un cuento no puede haber algo que sobre, ¿no? Todo lo que digo es por algo, incluso ese acápite que dice al principio que es de Leonetti, ¿no? ¿Por qué esa sonrisa forzada, ¿no? Ahora cuando terminemos el cuento y yo de decir algunos comentarios, capaz que abrimos los micrófonos para que ustedes opinen de él, ¿no? Cuando esta madre decía, no estás con esa alegría habitual o común que nos muestran los noticieros todos los primeros de marzo delante de la escuela, ¿no? No está del todo feliz. ¿Por qué? Ahora la madre había ascendido en su empleo y la habían designado encargada de la sección mercería. Ya no era necesario el trabajo extra en casa, y por lo tanto tenía más tiempo para dedicarle al niño. Era eso lo que le había recomendado el médico ante la actitud retraída e insatisfecha de su hijo. Fíjense que la palabra insatisfecho está desde el título, ¿sí? Y permanentemente durante todo el cuento. Cada tanto aparece. Bueno, va mejorando la situación económica de la madre, puede dedicarle más tiempo al hijo, pero la actitud retraída e insatisfecha del hijo está ahí siempre. No tenía casi amiguitos, recuerden que no tenía familia, se dice antes, más que la madre, y se aburría muy rápido de los juguetes. De noche padecía de miedos injustificados, que obligaban a su madre a leerle historias junto a la cama hasta dejarlo dormido. Necesita tiempo y paciencia, había advertido el doctor. Paciencia y crecimiento, ¿no? Como que, sí, no se preocupe, madre, esto ya va a pasar, dele tiempo, ¿no? Como dicen los médicos, madre, dele tiempo. Cuando padeció los cólicos, la escuela va a hacerle mucho bien, va a socializar, a conocer otros chicos, quizá alguno como él, que viva solo con su madre. Nunca está satisfecho, le confesó la madre, al hombre con el que desde hacía meses se veía. Y acá se introduce se introduce otro personaje, así de golpe, ¿no? Con un diálogo, con un parlamento que la madre le dijo a este hombre, así se introdujo de golpe, ¿no? Nos dijo que había mejorado en la empresa, pero no nos dijo que estaba saliendo con alguien más. Y así de golpe aparece un guión con un parlamento del personaje que introduce a este otro personaje, que tampoco sabemos cómo se llama, ¿no? Acá ninguno tiene nombre. Lo que empezó siendo una amistad de compañeros de trabajo, nada menos que con el gerente de compras de la tienda, y acá capaz que se está haciendo como un guiño de por qué había mejorado la situación de ella en la empresa. Se había transformado en una relación amorosa alentada por la soledad de ambos. Él viudo, ella abandonada y con un hijo. Él no los tenía y por tanto, si todo marchaba bien, podría ayudarla con ese niño tan problemático. El hombre sonrió mientras apuraba el último trago de vermú y llamó al mozo. Yo voy a ayudarlos, dijo, y ella le tomó la mano. Parece que ha llegado el príncipe azul, el complemento perfecto, ¿no? Alguien que tiene una situación económica que está bien, que está cómodo, viudo, no tiene hijos, dice que la va a ayudar, que va a estar al lado de ella. Bueno, todo parece encaminarse en esta historia. Pero, bueno, ya creo que el título nos dice que no se va a encaminar. La confitería, a media luz, era el lugar que elegían tras la hora y media en la casa de citas, los jueves a la salida de la tienda, ¿no? A pesar de que no hay compromisos, parece que fueran amantes, ¿no? Van, se encuentran en un hotel. Ese día el niño se quedaba con una empleada que les limpiaba y ordenaba el departamento, haciendo los deberes o no haciendo nada hasta que su madre regresaba. Fíjense cuánto ha mejorado la situación que esta empleada atiende, ¿no?
Cuando la puerta se abría, podía sentir el olor dulzón y clandestino de un perfume que no conocía. Y envuelta en el perfume, la cara de su madre tenía un rubor de culpa, de insatisfacción, otra vez, ¿no? Insatisfacción resignada. Ahora en la madre, ¿no? La cara de la madre tenía esa insatisfacción, ¿no? Resignada. Y viene con un olor de perfume barato, de jabón de hotel, ¿no? No es normal que obviamente el niño no reconocía, ¿no? No es normal que con 10 años moje la cama, señora. Los problemas siguen, ¿no? 10 años el chiquilín y moja la cama. Habría que consultar con un psicólogo. Esas regresiones siempre indican que algo no está bien. ¿Nota algún otro síntoma que le inquiete? ¿Desde cuándo empezó a orinarse? Desde que le dije que íbamos a vivir con un hombre muy bueno, aunque legalmente no puedo volver a casarme. Desde que le expliqué que su madre todavía es joven y tiene derecho a tener una vida, un compañero, otros hijos, tal vez. Yo he vivido para él desde que su padre nos abandonó, haciendo toda clase de sacrificios para que nada le falte. Pero él siempre está insatisfecho. No le gusta lo que cocino ni la ropa que le compro. Los juguetes no lo entretienen, no lee revistas ni libros, salvo los del colegio. Se aburre en el cine y no le agrada el deporte. Solo piensa en barcos, en distancias oceánicas, en mapas, en puertos remotos y desconocidos, en telegrafistas y en códigos de banderas para comunicarse. Su paseo predilecto es ir a mirar el horizonte del mar. Lo llevo a la Rambla y permanece horas en silencio, sin dejar por un instante los prismáticos, el único objeto que atesora. Claramente es un diálogo entre la madre y el doctor, ¿no? Que ahora el doctor no le dice eso de... no, puede ser entre ella y el tipo de la confitería también, ¿no? Ahora estaba mirando eso. Cuando ella hace todo este resumen, nos informa a nosotros, ¿no? Nos informa a nosotros de lo que ha hecho ella, de cómo se siente ella. Y esto está bien hecho de tenerlo en primera mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo cuente el narrador, sino que sea la voz del personaje diciendo todo esto, ¿no? La situación, la vivencia, llega más directa. Es como escuchar el testimonio de alguien, es como escuchar el testimonio de alguien de primera mano y no un tercero que nos dice lo que le pasó a una persona, ¿no? El diálogo siempre funciona como eso. Hay algo ahí que no anda bien, que sintomáticamente no anda bien, y que el personaje se comporta, fíjense que el personaje de 10 años se comporta como si fuera una especie de romántico del siglo XIX. Ahí se escucha una conversación que no sé de dónde es, ahí, creo que no. Parece normal también esta situación, digo normal, a ver, una situación que se ha vivido muchas veces en madres que intentan recomponer su vida, ¿no? El niño que no acepta del todo y que efectúa algún rechazo hacia la otra persona que viene, ¿no? Y el rechazo puede ser directo o indirecto. Acá hay síntomas que parecen indicar que el niño no está adaptado a todo esto que está pasando, todos estos cambios, y hay algo más, esa satisfacción que se repite, que decía que lo hace como una especie de romántico del siglo XIX, ¿no? Esos que viven suspirando por algo más que no conocen, por algo que está más allá y nunca alcanza. Este niño contemplando el mar, ¿no? Parece un inglés un inglés o un alemán del siglo XIX, buscando eso que no alcanza, ese ideal, que no sabe bien qué es, pero que sabe que está en algún lado. No hay nada, ¿no?, que esta madre no haga por el hijo, al menos económicamente, ¿no? Colegio, empleada, juguetes, comida, busca la vuelta, ¿no? Pero no hay forma de que se satisfaga a este niño, porque lo que él quiere es otra cosa. Y las inclinaciones, las cosas que a él le gustan, inmediatamente nos remiten al padre, ¿no? Si el padre se fue en un barco como marino mercante y él pasa mirando al mar y solo piensa en barcos y distancias oceánicas, es lo que quiere encontrar, ¿no? Lo que quiere encontrar es un padre, o su padre, mejor dicho, ¿no? Un padre, no cualquiera que venga ahora y como este que
dice la madre que va a venir y que los quiere y que los va a proteger y no sé qué. No, él quiere al suyo que está más allá, aunque no tenga ningún recuerdo de él. Les recomiendo paciencia y consultar a un psicólogo, era el doctor. Psicólogo, señora, esas cosas se van con el tiempo. Vieron que no hay aclaración en el diálogo, ¿no? De quién hablaba, ¿no? Pero no es necesario. Con el tiempo, el compañero, el gerente de compras, el probable padrastro, comprendió, fíjense cómo se desbarata el sueño de esta Cenicienta, ¿no? Con el tiempo, el compañero, el gerente de compras, el probable padrastro, ya ese probable padrastro nos dice que no fue, ¿no? Comprendió que la mujer nunca iba a volver a casarse ni con él ni con nadie, mientras ese niño esquivo y apocado, que ya iba siendo adolescente, o sea que ya dejamos los 10 años atrás, ¿no? Cuando él tenía 10 años empezó la relación. Hay algo que es importante señalar, volviendo a alguna de las cosas que dije al comienzo, sobre la característica de cómo está presentado este cuento, de que no está centrado en un solo momento, que me parece que es fundamental para mostrar que la satisfacción de este personaje es vital. No puede estar centrado en un solo momento, porque lo que se nos quiere mostrar acá, que este personaje nació insatisfecho y la satisfacción lo siguió durante un tiempo. Y esa satisfacción es lo que le impulsa a hacer lo que hace al final del mismo. Entonces, hay que hacer una línea bastante extensa de su historia para demostrarnos que esta característica lo está persiguiendo, que ha nacido con él, ¿no? Y no puede desprenderse de ella. Entonces el posible padrastro, el probable padrastro no lo fue, ¿no? Rompieron una tarde en la confitería de siempre, un jueves de tantos. Hay algo que, no sé si notaron ustedes también, aparte de la insatisfacción de los personajes, hay personajes que viven metidos en una rutina, que tiene que ver con la satisfacción. Muchos personajes que hacen siempre lo mismo, a la misma hora. El personaje que nombraban hoy, el de A Contraluz, todos los días a la misma hora hace lo mismo siempre, ¿no? A tal hora va al banco, a tal hora pasa por la tienda, a tal hora va al café, a tal hora juega al ajedrez con Elías, ¿no? Siempre hace lo mismo, ¿no? Y esta mujer todos los jueves eran los encuentros, la confitería, el motel, siempre lo mismo. Y claro, la relación no avanzaba nunca y el hombre este se aburrió también. Cuando llegó, ella volvió al departamento caminando, diluyendo la rabia, ¿no? Después de que rompieron, ¿no? Y el fracaso en un llanto lento, imperceptible para los demás. Creo que esta es otra característica de varios de los personajes de estos cuentos. Su dolor, su sufrimiento, lo que padecen, los demás no lo ven. Incluso si salen desnudos a la calle no los ven. Parece que fueran invisibles para otros. Y invisibles para los que más les importa. Cuando llegó, fue al cuarto del hijo, tomó los prismáticos, eso con los que el niño miraba el mar, y los sopesó con la intención de estrellarlos contra el piso. Piensen hacia dónde va la bronca de la mujer, ¿no? Acaba de romper con su novio, y va hacia los prismáticos del hijo, que es lo que une al hijo con su esposo, del cual nunca se ha podido divorciar porque se ha ido. Entonces, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia eso? ¿Hacia algo del hijo? ¿A culpar al hijo y al marido de todo esto que está viviendo? Esto tendrá que ver con la falta de felicidad en la sonrisa cuando lo ve entrar al hijo en la escuela. Pero a último momento se arrepintió. Al rato llegó él, huraño y silencioso, como siempre, y le preguntó si ya había hecho la cena. Huraño y silencioso como siempre. Y me lo imagino que de adolescente más todavía. Ella no respondió, y algo indefinible se instaló entre ambos. Como si él supiese lo que había sucedido, le abrazó con inusual ternura. Enseguida le mostró un sobre que había recibido esa mañana. Ella reconoció al instante la letra despanzurrada y torcida, vio los sellos con figuras exóticas
y la guarda colorida de los envíos por avión. La coincidencia se le antojó patética e infame. Paréntesis aparte, ¿no? No sé cuánto hace que no veo una carta de esas que venían por avión, desde que era niño por lo menos, ¿no? La de los bordecitos con colores, justamente como dice acá. La coincidencia se le antojó patética e infame. Enseguida lo supo. La ternura no era por ella, era por él. La carta era del marino y llegaba 15 años después de su partida. Muchacho debe tener unos 16, 17 años. Y fíjense en la coincidencia, ¿no? En el momento en que ella rompe, el otro ha roto con ella, en realidad, el hijo ha recibido una carta del marido, del padre de él, ¿no? Y esto es una despedida. Lo que parecía un abrazo de ternura por la situación de la madre, o por lo menos ella lo leyó como si hubiera intuido lo que pasó, no era un abrazo para ella o por ella, era un abrazo por él. Como que él necesitaba festejar algo que estaba esperando, ¿no? Nuevamente todo era una cuestión de tiempo y paciencia. Nunca me he sentido satisfecho, le dijo sin preámbulos, y por primera vez tenemos la voz de él. Esta ciudad me ahoga, me aplasta, y por más que quiera, aquí no encuentro mi camino. Yo sé que él fue un cretino, un cobarde, un indiferente, que nos abandonó a ambos y le importó un carajo todo. Pero si no voy a enfrentarlo, nunca podré saber qué pasó. Me manda el pasaje y quiere verme. Después de todo, soy su hijo y quiero que lo asuma. A lo mejor allá surge algo. Es un país enorme, un continente casi. Y por lo que me cuenta en las cartas, a él le va muy bien. Si es así, lo voy a obligar a que empiece a mandarte todo lo que te retació en estos años. Me voy por unos meses, poco tiempo, ya verás. Fíjense el anuncio que recibe esta mujer, no solo que el hijo ha recibido una carta de este hombre que hace 15 años no sabe nada de él, un hombre que nunca se ocupó de nada con respecto a su vida, a su hijo, y que ahora este muchacho, al que ella ha tratado de darle todo lo que ha podido, se va. Pienso que, no sé por qué me imagino Australia, ¿no? Por eso del país tan grande como un continente, ¿no? Pero no se nombra, ¿no? Tampoco se nombra el lugar. Y la confesión, decía, lo importantísimo es la confesión del personaje. Siempre he estado insatisfecho, siempre he querido más, se siente ahogado en este lugar y necesita buscar algo más allá. No es tanto, al parecer, que, por lo menos por lo que él dice, ¿no? Acá en esta parte, de que quiera al padre de alguna manera. Quiere aprovechar lo que el padre, la oportunidad que el padre le está brindando en este momento, ¿no? De salir del lugar donde se siente agobiado. Y según le dice, quizás para convencerla, de que le va a hacer pagar todo lo que no hizo durante todos estos años, ¿no? Bueno, que le mande algo a ella, bueno, por ahí quizás sea verdad lo que está diciendo, o simplemente una forma de convencerla de que lo deje ir, de que está bien que se vaya. Terminaron la cena en silencio, y cuando levantó las sobras, ella sintió que las manos se le ablandaban hasta que todo cayó al suelo, y ensució la alfombra y parte del piso de caoba del comedor. El hijo intentó ayudarla, pero la madre se negó orgullosa, vencida. Acá tenemos una objetivación del estado del personaje, ¿no? Algunas veces hemos hablado de esto, para mí es uno de los recursos más importantes de la literatura, que es mostrarnos algo en vez de decirlo. En vez de decir que la madre está nerviosa, alterada, esta situación la tiene mal, la muestra en ese estado donde no puede agarrar nada, donde todo se le cae. Y donde no quiere ayuda, ¿no? Viene el hijo a ayudarla, no.
Y los dos adjetivos que da al final sobre esta mujer, las dos características, parecen contradictorios, ¿no? Orgullosa y vencida. Porque no parece normal que alguien que esté vencido esté orgulloso, ¿no? Ese orgullo de, no, esto lo levanto yo, lo hago yo, pero a su vez está derrotada, está por el piso con todo esto, como las cosas que se le acaban de caer. Y acá viene la pregunta necesaria, ¿no? ¿Por qué está insatisfecho? ¿Por qué nunca estuviste satisfecho?, gritó ella, arrasada por la rabia y el resurgido rencor hacia el marino, y ahora también hacia el muchacho. Fíjense que el rencor se le divide en dos, o se le multiplica por dos, mejor dicho, ¿no? El rencor que ella sentía hacia el marino, no hacia el esposo, no hacia fulano, no hacia este hombre después de 15 años, es el marino nomás, ¿no? Y ahora hacia el muchacho. Apenas unas pocas cartas habían sido suficientes para que el tiempo se anulase y el padre fugitivo indiferente reconquistase su espacio. Esto parece de lo más paradójico y doloroso que enfrenta esta mujer, ¿no? ¿Cómo puede ser que ella haya hecho durante años todo lo posible para que el niño, muchacho, esté satisfecho, y que en un par de cartas que vienen de alguien que nunca estuvo, parece que la satisfacción de este muchacho encuentra un lugar hacia donde ir? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo había sido posible que su hijo, cuidado y mimado todos esos años, preservado de toda tragedia y a salvo de toda necesidad material gracias a sus sacrificios, se atreviese a ir al encuentro del verdadero culpable de todos sus males? Y aparte de eso, ¿no? El que se ha ido, el que ha abandonado, aparece ahora y se lleva el premio mayor, se lleva al hijo. Preguntó otra vez, gritando menos y separando las palabras. El muchacho le dedicó una mirada helada, cruel si se quiere. La mirada que siempre había tenido y ella nunca había sido capaz de descifrar. Ese mirar que mezclaba el rencor y meticuloso desprecio hacia la humillación de ambos, con la satisfacción vital que afloró desde el abandono, cuando ni siquiera conciencia podía tener de tal afrenta. Esos ojos que escudriñaban el horizonte detrás de los prismáticos, o que observaban con fijeza el plato de comida que no le gustaba, las medias que se negaba a poner, el libro que no habría de interesarle. Unos ojos que ella había creído tristes, o por lo menos melancólicos, que le reclamaban siempre algo que ella no podía ofrecerle, que le imponían una queja o la obligación de pedir perdón. Los ojos claros, de una turbia y engañosa claridad, que había heredado de su padre, idénticos a los de él, ahora que por fin la mujer podía verlos como nunca antes lo había hecho. Piensen lo de la claridad. Eso de lo de la claridad me parece fundamental, porque es la claridad del personaje femenino, de la madre, que comprende todo. Algo que no había visto durante todos estos años. El hijo tenía los mismos ojos que el padre. Como si fuera una satisfacción heredada, ¿no? Aquella insatisfacción que tenía el padre y que lo hizo irse en un barco y buscar esa vida de marino mercante, el hijo siempre había tenido esa misma insatisfacción en los ojos, como si fuera algo casi genético. Y ella nunca lo había visto. Lo había visto como ojos de tristeza, ¿no? de quién sabe qué, pero no como lo que verdaderamente significaba, ¿no? Por lo menos ese es el conocimiento que cree alcanzar ella, ¿no? Y siempre estuvo ahí. Quizás era algo que no quiso ver también. Y al parecer, lo que puede pasar acá, lo que pudo haber pasado acá, es que el muchacho, en definitiva, siempre la culpó a ella de que el padre no estuviera. Aunque no tuviera culpa de nada, de que fuera una satisfacción del hombre que se fue, ¿no? Pero
parece también un caso de manual, ¿no? De manual psicológico. Bueno, el niño termina culpando a la madre por la ausencia del padre, y no viendo la responsabilidad del padre ausente. Y fíjense, decía lo importante de lo de la claridad al final, que está mezclada ahí de una expresión antitética, paradójica, una especie de oxímoron, esa unión de cosas contradictorias, ¿no? Los ojos claros de una turbia, como claros, de una turbia y engañosa claridad. La palabra claro y claridad está ahí metida, está enmarcando a turbio, ¿no? Turbio está en el medio, todo esto es muy turbio, pero en el fondo comprende algo, en esta turbiedad de la situación final de su vida con su hijo, por lo menos de esta etapa, comprendió algo, que su hijo siempre fue de alguna manera igual, ¿no?, al esposo que la abandonó, ¿no? Eso parece ser lo que ha comprendido, ¿no? Hay alguien que se está intentando conectar y escuchamos todo, pero parece que no nos escucha. Me pidió de sus compañeros, se acercó a buscar su coche que lo tenía en una calle cercana, un poco atrás. Y escucho hasta una voz española. Falta que la autopsia determine si utilizó el traste para dejarlo fuera de juego, pero contamos con ello. Bueno, a ver qué opinan de este final del cuento, si alguien quiere opinar de este final del cuento, o de la historia de este hijo y su madre en general. Y después diremos algo del próximo, para empezar, el próximo cuento, el de Contraluz. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo de esta relación entre madre e hijo, de las características de lo que pasó al final? ¿No? Es bastante, no sé, desesperante, por lo menos para mí, ver lo que hace este muchacho, ¿no? Es como que a uno lo interpela y lo provoca el hecho de que la madre se haya ocupado tanto tiempo de él y que a la primera que aparezca el padre se vaya. Perla, te vi que prendiste el micrófono ahí. Sí, decime. Bueno, porque yo cuando ya lo había leído, ¿no? Sí. Antes del taller de hoy, y la verdad me dejó ese gusto amargo, porque también es como injusto, ¿no? Ahora, yendo para atrás en el propio cuento, también vemos como que la madre nunca pudo traspasar esa pared, digamos, de saber hasta el final qué era lo que le estaba pasando al hijo. Y eso implica que no había una buena comunicación durante toda la vida del niño. O sea, el niño nunca recibió de esa madre lo que recibimos todos los hijos con una madre normal. La madre tampoco pudo atravesar eso. Y entonces el hijo, por más que la madre se rompiera el alma, todo lo que vimos y todo lo que intentó, él no lo recibió. Entonces ahí uno como que casi se explica este final, porque por más injusto que nos parezca, por todo eso, lo que ella incluso sacrificó el cariño de otro hombre y todo por el hijo, ¿no? O sea, ella intentó y él le responde con este domingo 7, digamos, ¿no? Una cosa tremenda que nos llega mucho, ¿no? Pero me da la impresión de que es toda la historia del hijo así, de que no hubo nunca comunicación. Casi que la primera comunicación es esta, directa. Por lo menos, bueno, dentro del cuento, ¿no? Pero sí, por algo lo hace así el cuento, ¿no? Era sí, eso. Sí, Alicia me había levantado la mano y después Lidia. Sí. Bueno, a mí lo que me pareció es que a través de todo el cuento, desde el comienzo,
lo que incluso con las palabras que repite y todo, se ve como una rutina que dentro de la vida dura y de todo lo que ellos llevaban, igual esa rutina se da los sábados al parque, después que viene de la fábrica a ponerse a trabajar, todo con horas, después llega y abre la puerta y lo ve, incluso con la nueva pareja, se da esa rutina de los jueves y demás, y se rompe la rutina con este final. Sale de la rutina el chico y la madre, van a salir con este final, quizá con resultados diferentes para cada uno. Eso queda en suspenso de cómo lo resolverá. Lidia, después estaba Ana María también, que levantó. A mí me pareció muy triste el relato. Ahora, algo de la madre, creo que la madre no supo tomar las riendas, pero la madre también siempre esperó que pasara el tiempo, esperó que se pusiera más grande, esperó que encontrara nuevos amigos, siempre estuvo asesorada, digamos, por parte de los médicos, de los pediatras, o quien fuera, que eso se iba a resolver. Quizás eso hizo que la mamá tampoco tomara las riendas en el momento clave que debió haberla tomado. Bien, bien. Ana María. Sí, como dice Lidia, en varios momentos del cuento aparece la recomendación de paciencia y tiempo, ¿verdad? Y está, como dice Lidia, en la esperanza, en la espera, digo. A mí lo que siempre me impresiona en películas o en cuentos o en novelas es el darse cuenta, ese darse cuenta del personaje, ¿verdad? Me hizo acordar a la película aquella, La historia oficial, cuando la mujer se da cuenta. Eso es impactante y a muchos de nosotros nos pasa ese darse cuenta. Vamos. Bien, Marta y Ivonne también levantan las manos. Marta. Sí, a mí las reflexiones, los comentarios de Perla me hicieron ver algo que yo no me había dado cuenta. Cuando ella habla de la comunicación de hijo y madre e hijo, veo que en el relato hay hechos materiales, preocupaciones, pero no veo que hay un acercamiento emocional entre ellos. No hay un abrazo, no hay un beso, no hay un aprete. Le consigue cosas, situaciones, amigos, gustos, pero la parte afectiva entre ellos no, como que no funcionó, yo no la vi por lo menos, porque dar cosas materiales no significa que das todo, que das comunicación, faltó ese arraigo de sentimientos, de quererse, de decirse, de acariciarse, no sé, todo lo que puede comunicar sentimientos emocionales, ¿no? Sí. Pero gracias a Perla, porque hasta ahora no me había surgido este razonamiento. No sé si Ivonne está por ahí, que había levantado la mano y la perdí de vista. No sé si se desconectó. No la veo. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo... Tarde o temprano todos los hijos se van. Sí. Es normal que en algún momento se separen de los padres, en este caso de la madre, porque el padre ya se había ido. Porque va en busca del padre, pero no se sabe si se va a quedar con el padre o también se va a llevar mal porque es un desconocido. Cuando lo descubra cómo es, posiblemente no se lleven bien porque también es un desconocido que nunca lo trató. Sí, este cuento tiene más de una lectura, ¿no? Y lo decía Perla y a mí me pasó lo mismo. En la primera lectura, yo que por experiencia personal también fui criado por mi madre, sufrí como una indignación así, ¿no? ¿Cómo puede ser que este desgraciado se vaya, ¿no? Pero después, en la segunda lectura, me di cuenta
de lo otro, que bien mencionaron ustedes, y que ahora Marta afirmaba, ¿no? ¿Dónde está lo otro? No estaba lo otro, la comunicación, el afecto, porque lo que aparece es lo material, sí, la preocupación de que todo esté ahí, pero ¿dónde estaba lo otro? Incluso, por eso yo les señalaba hoy lo de esa sonrisa falsa que tuvo que poner ahí como para representar el papel de madre el primer día, que tiene que estar contenta, como si no lo hubiera sentido ese día. Quizás porque siente que le dejaron eso ahí, tenía que ocuparse, y esto lo tenemos que pensar en un término social también mucho más fuerte. Son siempre las madres las que tienen que hacerse cargo de su hijo y nadie les pregunta, ¿no? Son generalmente el 90% de las veces, el 99% de las veces son las madres las que tienen que hacerse cargo de sus hijos, y nadie les pregunta si quieren o no hacerlo, ¿no? Lo tienen que hacer porque parece que es un mandato divino, social, y no tienen derecho a, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de hombres han dejado abandonado su hogar y no tienen el mismo juicio, ¿no? que tiene una mujer? Virginia, veo que levanta la mano ahí. Prende el micrófono, Virginia, porque no se te escucha. Esto no sé cómo se saca. Ahí está. De cualquier manera, yo, de acuerdo a mi experiencia, que yo fui docente casi 40 años, y los hijos de padres abandónicos, inclusive tuve una compañera adoptada, buscan a sus padres, sea su padre, sea su madre, quieren saber quién fue, cómo es, enfrentarlos. Necesitan enfrentarlos, porque quieren oír de sus propios labios, la mayoría, por qué se fueron. Y no es... con las madres me pasó, por ejemplo, de que una me dijo, qué suerte que me dieron en adopción, porque no sabés con lo que me encontré. Una mujer que ya tenía 50 años, ¿no? Cuando me lo contó. Es una necesidad. Es una necesidad. Más allá de que el padre lo reciba bien o no lo reciba bien, que tenga otra pareja, eso no tiene nada que ver. La necesidad es el enfrentamiento, es verte y que vos me digas con tus propias palabras qué pasó. Exacto, sí. Evidentemente hay una necesidad de eso que decís vos, que se da muchas veces. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué nunca estuviste? Y no es precisamente porque tengan algún rencor con la mamá o con los padres adoptivos. No necesariamente. Pueden haber sido criados entre algodones, como me dijo alguien también, pero yo quiero ir a la casa de mi papá, profe. Sí. Yo creo que hay de todo acá, ¿no? Por eso Sí. es un cuento muy complejo, y por eso esta situación es muy compleja. La situación en sí es muy compleja, y el cuento es más complejo de lo que parece a una primera lectura, ¿no? Sí. Hay muchas lecturas posibles porque no sabemos todo de los personajes, sabemos lo que se nos cuenta acá, pero hay algunos de ustedes que se puso a conjeturar qué pasaría después, y es algo que suele pasarnos con las obras que nos provocan, ¿no? Uno quiere imaginar qué le pasó después. A eso ayuda la introspección del niño, ¿no? Y del adolescente. Claro. Que no fue explícito, a medida que iban transcurriendo los años, de comunicarle a la madre cómo se iba sintiendo. Entonces no tenemos ese contexto. Exacto, sí. Y yo creo que está jugando todo lo que dijeron, ¿no? Hay una mujer que también es insatisfecha, ¿no? Porque se ha tenido que dedicar sola al hijo y ha tenido que dejar muchas horas ahí, bien o mal o como pudo, pero se ha tenido que dedicar a su hijo. Este muchacho que no está el padre y que siente la necesidad de buscarlo después en determinado momento, que se da, como decías vos, Virginia, bastante habitualmente, de que a determinada edad empiezan a preguntarse y a intentar buscar,
Yo también conozco varios casos de eso. Sí. También conozco casos Sí. de que no quieren saber nada, ¿no? Que aparece el verdadero padre, el También, padre biológico que también. nunca había aparecido, quiere ver y no quieren saber de nada y no verlo. Es como que cada situación es Exactamente, compleja, ¿no? Y los seres humanos reaccionamos de manera distinta a esas situaciones. Entonces, toda esa complejidad está acá. Y decía hoy, bueno, hay algo que funciona en el cuento, que es, si nos estamos preguntando qué pasó después con los personajes, qué pudo haber pasado, o si empezamos a teorizar qué pudo haber pasado, es porque, a ver, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? No, porque en un momento me apareció un cartelito acá de inestable. Decía que si nos preguntamos qué pasó después con los personajes, sea una película, un cuento, una novela, es porque algo nos conmovió, ¿no? Algo nos movió y empezamos a teorizar, cuando en realidad sabemos que son personajes, o sea, no pasó nada después porque no existen. Estos personajes no existen, entonces no pasó nada después, ni se peleó con el padre, ni se fue a vivir, ni volvió, no existen, pero empezamos a teorizar así porque creemos que existen. ¿No? Una vez que nos contaron, lo leíamos creo que la otra vez en las entrevistas en alguna de las cosas que decía Burel, ¿no? A veces los personajes de ficción se nos vuelven tan reales que parecen más reales que las personas del mundo cotidiano, ¿no? Entonces empezamos a teorizar, y cuando lo encontró, quién sabe qué le dijo, y no le dijo nada porque nunca lo encontró, se terminó acá el cuento, ¿no? Pero a uno le gusta hacer ese ejercicio muchas veces, ¿no? Y da para seguir teorizando. Tomo solo ese fragmento del comienzo de la Cápite, me acerco tal vez a una frontera, a un odio inútil, a su creciente miseria. Creo que estamos en una frontera acá, ¿no? Al final de la historia, estamos en una frontera. Bueno, el chiquilín está a punto de cruzar una frontera de su historia, una frontera real, porque va a viajar. ¿Y qué va a encontrar? Bueno, como dijimos, es un personaje. Cada uno de nosotros imaginará qué va a encontrar, pero ¿qué será? ¿Un odio inútil? ¿Un odio que no sirvió para nada? ¿No? La satisfacción seguirá igual, ¿no? Seguirá buscando algo que no va a encontrar en ningún lado, va a ser un ser insatisfecho como los románticos que nunca encuentran, siempre lo que los satisface está más allá. Y bueno, no sabemos, ¿no? Simplemente para ir adelantando algo, salvo que alguno quiera agregar algo sobre este cuento, ya volveremos sobre alguna cosa porque los episodios y los momentos de los otros cuentos capaz que nos van a recordar cosas de acá también, ¿no? Sí, Ana, sí. La insatisfacción de la madre también está en esa sonrisa forzada. A lo mejor ella tenía miedo de cómo va a reaccionar, porque si estuvo insatisfecho toda la vida entre todo, también iba a estar insatisfecho frente a la escuela, que era algo desconocido. Cuando el primer día de escuela es un mundo desconocido, y si no se sintió bien en tantas cosas, tampoco se iba a sentir bien en la escuela, o ese era el miedo que ella tenía. Claro. La insatisfacción de ella reflejada en eso. Claro, y mostrarle una seguridad al hijo de como que está bien, que está todo bien, entonces se esfuerza esa sonrisa, pero en realidad ella está asustadísima de que a ver cómo reacciona el hijo ahí adentro, ¿no? Entonces tiene que representar un papel de que está todo bien delante del hijo y que va a estar bárbaro, pero no está segura ella, ¿no? Esa es una interpretación bastante plausible de esa sonrisa, ¿no? que efectúa la madre, ¿no? En la contraluz, fíjense que el título nos da como una indicación escenográfica. Ana María, sí, perdón. Antes de seguir, me llegaron los cuentos, esos que son varios, pero no los puedo leer porque la letra es muy pequeña y no aparece nada como para agrandarlo. Debería aparecer, pero a ver, yo voy a hacer algo ahora, voy a ver si los puedo pasar a Word, que es un instante, y ahí lo agrando, ¿está? Lo haces después igual. Sí, no, pero es un segundito, transformar en Word es un segundito. Gracias. No, por favor. Él sabe.
¿Para qué Exacto. sabes? Es que uno, en estas circunstancias, te obligan a aprender cosas que increíbles todo el tiempo. Nada. Contraluz, entonces, simplemente para hacer un adelanto para la próxima, y ya con esto cerramos hoy, el título nos da como una indicación escenográfica más bien, ¿no? Bueno, algo a contraluz, ¿no? Como si fuera una especie de puesta en escena. Indicación, ahí va, de indicación de puesta en escena, de acotación, esa era la palabra que buscaba, para poner en escena algo, ¿no? Y cuando algo se ve a contraluz no se ve del todo, ¿no? Se distingue como fronteras, se distinguen determinadas siluetas, pero no se distingue el todo. Vamos a ver qué podemos ver a contraluz en esto, en esta historia, que tiene ahí un dibujo interesante de un hombre desnudo caminando por un tablero de ajedrez, que es bastante simbólico, me parece. Es bastante representativo de lo que pasa en la obra, pero que el hombre esté en el tablero es bastante simbólico de lo que se cuenta ahí también. Y es un no elemento... se puso el barbijo tampoco el hombre. El hombre está desnudo del todo, no tiene tapabocas. No, ni tapabocas. Pero él lo que se lamenta es que no llevó el sombrero. Porque había mucho sol en determinado momento. Sí, porque era de otra época. Si fuera de ahora también lamentaría el tapabocas porque no puede entrar a ningún lado. Sí, ahí sí habría problema por no llevar el tapabocas, no porque vaya desnudo. Ahí lo hubieran visto. Bueno, vamos a ver cómo esta escenografía, esta indicación escenográfica, crea una atmósfera también en la historia, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Por favor, nos vemos el jueves que viene. Chao, Rafael. Nos vemos el jueves, Rafa, y gracias. Por favor. Chao, compañeros. Chao. Chao.